Vamos a divertirnos mucho juntos. Quiero que sepas algo sobre lo que estamos haciendo. Nos vamos a divertir, pero hay 3 tipos de diversión en este mundo. Lo sabías, ¿verdad? Existe el tipo de diversión física, la de la adrenalina, como esquiar, hacer puenting, hacer paracaidismo o estar en un hotel y tener un terremoto como entretenimiento, ¿cierto? Solo diversión física, no tiene nada de malo, como comer algo muy delicioso. ¿No es divertido sentarse y tener un delicioso plato de fettuccine Alfredo con espárragos tiernos y pan de focaccia? ¿Soy yo el único? Pues hay otro nivel. Se puede aumentar la diversión aún más. Hay otro nivel de diversión que está muy por encima de la diversión puramente física. Se trata de la diversión intelectual. Ahora bien, sé que nos suena divertido. La diversión del descubrimiento, aprender, tener una epifanía en la que algo nuevo surge en tu mente y te das cuenta de que la realidad está construida de una manera más hermosa de lo que pensabas. ¿Alguna vez te diste cuenta de algo que realmente te llevó a un lugar completamente nuevo y todo se veía diferente? Pues hay uno más. El tercer nivel de diversión, creo que ya lo sabes, tenemos la diversión física, la intelectual y ¿sería correcto decir diversión emocional? ¿La inesperada diversión de enamorarse profundamente? ¿Alguna vez te has enamorado de verdad? Quiero que sepas que estamos aquí no solo para hacer nuevos descubrimientos intelectuales. Nos encontramos aquí con el propósito de enamorarnos profundamente de la persona más hermosa del universo. Sé que eso suena realmente ostentoso y un poco extraño, especialmente si no has pasado mucho tiempo en la iglesia o alrededor de gente de la iglesia. Pero estoy aquí para decirte que si Dios no es hermoso, si Dios no es verdaderamente el más hermoso de todas las personas, imagina, es que es tan increíble que no puedo ni encontrar las palabras. Si Dios no es más bello que lo que podemos imaginar, no merece la pena. Tenemos que implicarnos no solo con nuestras mentes, sino también nuestros corazones y enamorarnos de la persona más hermosa del universo. Vamos a empezar una serie de varias partes. Soy una de las personas que compartirá varias ideas con ustedes durante nuestro tiempo juntos. Pero esta presentación en particular va a preparar el escenario para lo que vamos a descubrir durante el resto de nuestro tiempo juntos. Para ello quiero contarles un poco más sobre mí. Mi querida esposa Sue y yo, cuando nos casamos a la tierna edad de 18 años, supongo que eso es algo raro hoy en día. Cuando nos casamos a los 18 añitos éramos muy idealistas. Nos dijimos con total seriedad y con rostro sereno, vamos a tener 12 hijos. Acabábamos de convertirnos en seguidores de Jesús y notamos que había 12 tribus de Israel y 12 discípulos. Así que pensamos, este número tiene algo simbólico. Y supongo que en nuestra mente queríamos ayudar a poblar el reino de Dios. No solo éramos idealistas, al parecer también éramos ridículos. Vamos a tener 12 hijos, nos dijimos a nosotros mismos. Nació una. Sue, después de tenerla, sorprendentemente salieron exactamente 8 libras y 10 onzas de pura grasa de su cuerpo, que medía 5 pies y pesaba 220 libras. Y Sue dijo, ¿12? ¿Imposible? Así que redujo el número a la mitad y dijo, 6. Y eso me pareció un número realmente pequeño. Como padre de 18 años con esta hermosa niñita en mis brazos, me sonó como un número pequeño. Pero dijimos, está bien, 6. Quedémonos con 6. Ahora bien, éramos padres bastante progresistas porque leíamos literatura hippie. Decidimos tener nuestro primer bebé en la sala de partos del hospital, donde yo podría estar presente. Y dijimos, no vamos a usar más medicinas.
No vamos a usar ninguna medicina. No queremos interferir, supongo, con el dolor del evento, ¿verdad? Me permitieron cortar el cordón umbilical con un instrumento no demasiado afilado. No sabía lo que estaba haciendo. Tuvimos nuestra primera niña en la sala de partos. Pero luego, cuando tuvimos a nuestro segundo hijo, decidimos tenerlo en una casa de obstetricia. ¿Sabes lo que es eso? Básicamente es un hogar sobre el cual presiden un montón de parteras hippies y se mantienen a una distancia prudente porque no desean interferir con el proceso natural del parto. Empiezas a cuestionarte por qué están ahí. Desde la distancia te dicen, céntrate en respirar. Así que tuvimos a nuestro segundo hijo y Sue dijo, no más, 2 son suficientes. ¿No aparece el número 2 en la Biblia? ¿No tiene Dios 2 querubines protectores o algo así? Pensé, no, Sue, solo 2 no. 2 es un número tan pequeño. Afortunadamente nos quedamos embarazados, o más bien ella se quedó embarazada de nuevo. Esta vez, para ser aún más progresistas, decidimos tener al tercero en casa, en nuestra habitación. Y pensamos que esta era realmente una idea excelente, porque para los 2 primeros todo había salido muy bien. Conseguimos una partera para que liderara el proceso y se asegurara de que todo fuera seguro. Pero la cosa se complicó. El bebé no estaba, ¿cuál sería el término técnico? ¿Saliendo? El bebé no salía del útero. Estaba la partera, mi esposa, sufriendo de un dolor intenso. Tenía clavadas sus uñas en mi brazo y me dijo, tú me hiciste esto. Solo quería tener 2. Y mientras la partera salía de la habitación para revisar la manta de la secadora, porque la partera tenía esta idea de que los bebés deberían nacer envueltos en una manta a la misma temperatura que el útero para no traumatizar al niño. Todo sonaba muy noble, ya te lo dije, es que éramos realmente ridículos. Cuando la partera salió de la habitación le dije a Sue, ya sé qué hacer. ¿Confías en mí? Ella dijo que no. Yo dije, Sue, leí el folleto que nos dieron en el centro de parteras al que fuimos y decía que deberíamos dejar que la gravedad ayude. Así que la ayudé a levantarse. Por favor, no te imagines esto, por favor. Y la puse cuidadosamente sobre mis rodillas y comencé a... Y a la tercera, el bebé salió justo cuando la partera entraba en la habitación con la manta calentita. Y ella dijo, ¿qué están haciendo? Y yo le dije, ya está hecho, el acto está hecho, el bebé está aquí. Y sostuve a mi pequeña y preciosa niña entre mis brazos. ¿Saben algo? En cierto sentido, la Biblia trata en realidad sobre tener bebés. ¿Se han parado a pensarlo? La idea en la Biblia es tener muchos bebés. Cuenta la historia de personas que desean, que intentan o que no pueden tener bebés y que los consiguen de forma muy creativa. Y la razón por la que todo parece girar en torno a los bebés es porque en el contexto de la gran narrativa bíblica existe una promesa central en la que todos depositan sus esperanzas. Llegará el momento en el que nacerá un bebé que marcará toda la diferencia en el mundo, un bebé que corregirá todos los errores sin excepción, un bebé que traerá justicia y verdad a toda la tierra. Se trata de un bebé que todos están buscando, y esta noche vamos a explorar en detalle la narrativa bíblica, de la esperanza y la anticipación con las que se esperaba la llegada de ese bebé. La primera promesa del Evangelio es en lo que vamos a centrar nuestro estudio de hoy. Lo primero que dice la Biblia sobre la salvación de la humanidad a través de este bebé que está por llegar. Pero antes de llegar a esa primera promesa, necesitamos algo de contexto, y el contexto es realmente fascinante, porque nos explica el marco en el que todo esto sucede.
En Génesis capítulo 1, en la narrativa bíblica, encontramos unas palabras muy provocadoras e interesantes. Dijo Dios: hagamos a los humanos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Observa el lenguaje, y que tengan dominio sobre la tierra. La palabra clave aquí es precisamente la palabra dominio, que tengan dominio sobre la tierra. Ahora, si avanzas rápidamente en la narrativa bíblica, observarás que este Dios que realiza el acto creativo se define a sí mismo con una oración muy poderosa y significativa de 3 palabras. Está repleta de poder explicativo. Estas 3 palabras prácticamente explican todo lo que sucede en la Biblia. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Dios es amor. Ahora, debido a que Dios es amor, el comienzo de la historia describe cómo se ve el amor en acción. Es decir, ¿cómo sería el mundo creado por Dios? ¿Qué tipo de mundo crearía un Dios cuya esencia y naturaleza son el amor? Pues sería del tipo de Dios que diría: hagamos a la humanidad a nuestra imagen y dejémosles tener dominio sobre el mundo. ¿Qué significa eso? Significa autonomía completa, libertad plena. El Dios de la Biblia no es un maniático del control. El Dios de la Biblia no es un micromanager. El Dios de la Biblia es amor, y el modo principal en el que opera el amor es la libertad y la autonomía. Es lo mismo que deseas para tus hijos. Sue y yo tenemos 3 hijos, Amber, Jason y Leah. La verdad es que no queremos que dependan de nosotros. Queremos que nuestros hijos crezcan, ¿verdad? Para convertirse en adultos responsables, autónomos, adultos verdaderamente preparados. No queremos dominarlos para controlarlos. Realmente queremos darles autonomía, libertad sobre su propia existencia. Y queremos que su territorio se expanda y se ensanche para que su rango de movimiento se vuelva más y más grande y ejerzan sus poderes creativos, y se conviertan en personas se conviertan en adultos plenamente responsables y completamente autónomos, que hacen siempre lo que deben hacer, pero no solo porque deben hacerlo. No es porque haya una figura de autoridad presidiéndolos. Si tu hijo de 26 años todavía necesita que le digas que se cepille los dientes, realmente hay un problema. ¿Quieres que tu hijo o tu hija crezca y se convierta en una persona autónoma? Este es el Dios de la Biblia. Dios es sin duda hermoso. Dios no es un controlador. A Dios le encanta delegar. Observa cuidadosamente esta descripción del objetivo de Dios, de su propósito, de su meta en la creación. Leamos el Salmo 115, versículo 16. Observa el lenguaje. Dice: los cielos de los cielos son del Señor. Es verdadera poesía. Está intentando decirnos algo, pero la tierra la ha entregado a los seres humanos. Es un lenguaje muy interesante, ¿verdad? Los cielos son del Señor. Él preside sobre ellos, pero la tierra la entregó a los humanos. Este es un lenguaje de delegación. Dios delega, no controla, porque Dios es amor. El objetivo principal de Dios no es controlarnos, sino liberarnos. Dios se alegra y se regocija al vernos ejercer en libertad nuestros poderes y dones creativos. Ahora, volviendo al relato del Génesis, dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Ahora observen, hombre y mujer los creó. Así que Dios creó al ser humano, a la humanidad, a su propia imagen. Noten que la imagen de Dios no es el hombre, la imagen de Dios no es la mujer, la imagen de Dios es una unidad social. La imagen de Dios es el hombre y la mujer enamorados, expandiendo su rango de posibilidades. Dios los está preparando cuidadosamente para crecer intelectual, emocional y espiritualmente, para expandir sus poderes y capacidades. La imagen de Dios, según la narrativa bíblica, es la capacidad de amar como Dios ama.
Resulta fascinante que el Dios de las Escrituras no sea una singularidad rígida. El Dios de las Escrituras, conforme la historia se desarrolla, es una unidad social. Más adelante, descubrimos que esta unidad social incluye a un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Una marea inagotable y constante de amor incondicional que va y viene de altruismo. Dios es amor, y para que el amor exista, debe haber alguien a quien amar. Decir que Dios es amor es decir, por necesidad inherente, que Dios es un ser profundamente comunitario. Dios es una comunidad. Al decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, se ve que Dios es un nosotros y un nuestro. No un yo y un mí, sino un nosotros y un nuestro. Así que la imagen de Dios es un ellos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, así que Dios los creó fielmente a su propia imagen. Entonces Dios los bendijo y dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y observen el lenguaje, gobiérnenla. Dios no los está controlando. Dios los está preparando para una amplia gama de libertad, para ejercer sus poderes, reinar sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios es amor, delega autoridad, y luego Dios planta un jardín. Así continúa la historia. Dios plantó un hermoso jardín al este en el Edén. Imagínatelo. El Dios de la Biblia con sumo cuidado plantó un precioso jardín. Como mínimo, esto significa que ciertamente Dios es un amante de las cosas hermosas. Como mínimo, esto implica que Dios se deleita con cosas como los jardines. Así que creó el jardín y puso al hombre en el jardín. El mensaje es muy claro. Te he dado un ejemplo de lo que puedes hacer a medida que te expandes y básicamente transformas toda la tierra en un hermoso jardín. Puso al hombre en Edén. Luego, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Esto es de nuevo el lenguaje de gobernanza, el ejercicio de administración y gestión. Y dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. La palabra hebrea para ayudante es eser y no se aplica a subordinados. Casi siempre que se menciona después de este pasaje en la Biblia, describe el papel de Dios hacia los humanos, que claramente no es de subordinación. El hombre y la mujer son corregentes de manera conjunta sobre el jardín y sobre la vasta extensión de la tierra. Reciben el llamado a ejercer sus poderes juntos como una unidad social. La palabra placer aparece en el texto como la palabra Edén. El jardín del Edén es el jardín del placer en español. Dios creó a los seres humanos, dotándolos con la capacidad de recibir en sus ojos y sus oídos y de oler y saborear el placer. Todo está diseñado para el placer físico, para el placer intelectual, para el placer emocional, para el placer relacional, para el placer vocacional. El Dios de la Biblia es el arquitecto del placer. Él fue quien inventó todos los mecanismos de placer de nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones. En efecto, todo el mundo está diseñado meticulosamente para nuestro disfrute y satisfacción. En realidad, Dios es todo lo contrario a un aguafiestas o rompefiestas. Dios es, sin duda, un fiestero. Él fue quien nos creó precisamente para que disfrutemos plenamente de nuestra existencia. Y así, de esta forma tan esencial, la historia comienza con un mensaje muy simple pero profundamente hermoso. Poblar, embellecer y gobernar. Poblar, embellecer y gobernar. Y se pueden ver fácilmente todas las posibilidades, el potencial de que toda la tierra florezca como un jardín. Este era el plan original de Dios, pero a lo largo de la historia aparece un adversario. Y ahora la historia da un giro hacia la oscuridad. Debemos prestar atención porque al llegar al capítulo 3 de Génesis, el primer versículo dice, ahora la serpiente era más astuta.
Otra versión en inglés dice sutil y otra maliciosa, que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aparece una especie de adversario y este personaje de serpiente le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Es importante destacar aquí que el ataque en realidad se dirige contra el carácter del mismísimo Dios. El asunto es sembrar y plantar la duda acerca del tipo de Dios que es Dios. Acabamos de ver que la historia comienza con un énfasis en el placer y la libertad. Y ahora este sutil adversario sugiere que Dios es un controlador, que Dios es una figura controladora que te impide acceder a algo que sería más beneficioso para ti. En este punto de la historia ocurre lo que llamamos la caída de la humanidad. A menudo pensamos en la caída en términos de pecado, en la parte del comportamiento. Pero antes de que el pecado se exprese a nivel conductual, ha ocurrido un engaño en la mente respecto al carácter de Dios. Es vital comprender esto. Lo que se sugiere y se insinúa es que Dios no quiere lo mejor para ellos, sino todo lo contrario. Y cuando este pensamiento se introduce en la mente, entonces se produce la posibilidad de rebelión y de pecado. La parte conductual, de forma sutil, emerge de la compleja parte psicológica. Y luego aparece la culpa, aparece una sensación de vergüenza. Entonces el engaño en el que se ha creído refuerza la decepción más profunda, la falsa imagen de Dios que se ha insertado cuidadosamente en las mentes de estos seres humanos que una vez creyeron que Dios es bueno y que Dios es amor, y luego de repente creen algo totalmente diferente. Notarás que la caída de la humanidad fue tanto una caída moral como una caída gubernamental en la historia. ¿Qué queremos decir con caída gubernamental? No solo pecaron, sino que Dios les había dado dominio, Dios les había dado gobernanza. Cuando pecaron, no solo cometieron un error, sino que también entregaron el control de este mundo al adversario. Así que, al expandirse la narrativa bíblica, notamos que Satanás, representado por la serpiente en Génesis 3, se describe en varios textos bíblicos como estando a cargo y teniendo cierto control sobre el mundo. Satanás se conoce como el gobernante de este mundo, también como el príncipe de este mundo, el Dios de esta edad presente y el príncipe de la potestad del aire. Ahora bien, todas estas descripciones del alcance del poder de Satanás sobre este mundo fueron obtenidas mediante el engaño, lo que nos indica que solo puede ser recuperado por medio de la verdad. En 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 19, el Nuevo Testamento resume claramente lo que sucedió en el relato de Génesis, diciendo que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Vivimos en un mundo que ha sido dominado y doblegado por una fuerza hostil. Y en el detallado relato del Génesis lo que vemos es que Dios interviene activamente con una declaración de guerra en esa primera promesa del Evangelio sobre bebés y sobre un bebé en particular que va a nacer. En Génesis 3:15, después de la caída de la humanidad, después de que el principio del pecado ha sido introducido en el mundo, en la psicología humana y en las dinámicas relacionales humanas, Dios le dice a la serpiente en presencia de Adán y Eva: pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Las imágenes son realmente poderosas aquí, ¿verdad? La idea principal aquí es que Dios va a enviar al mundo algún tipo de redentor, algún tipo de guerrero va a venir al mundo a través del vientre de una mujer para salvar a la humanidad. Otra versión dice: un hijo suyo te aplastará la cabeza. Se dirige a la serpiente y tú le morderás el talón. Los elementos de esta primera promesa y profecía del Evangelio son muy claros. Hay una mujer y su descendencia, y la serpiente
y su descendencia. Descendencia ideológica, descendencia teológica. La descendencia de dos diferentes líneas de pensamiento y de sistemas de creencias respecto al carácter de Dios. Habrá una profunda enemistad entre los dos y se librará una intensa batalla en la que se herirá y se aplastará a la serpiente, y el Salvador, el Redentor, resultará herido en el proceso de obtener esa victoria decisiva. Así que, en verdad, todo el Evangelio se resume y se encapsula en este único texto. Podrías decir con perfecta precisión teológica que a partir de este punto, toda la Biblia es una exposición de esta única promesa, esta única profecía, Génesis 3:15. A partir de este momento, todo apunta hacia la venida de este único niño, este individuo único cuyo propósito es salvar a la humanidad. A partir de aquí, toda la narrativa bíblica avanza impulsada por la promesa de un hijo, un segundo Adán, un nuevo representante de la raza humana, un valiente guerrero que va a liberar al mundo del dominio satánico. Esto es lo que está sucediendo en la historia. A esto se le llama en filosofía y en teología la cosmovisión del conflicto. A veces se le llama la perspectiva del gran conflicto o de la gran controversia. Otras veces se le llama cosmovisión del conflicto cósmico o Christus Victor, es decir, Cristo victorioso. Dentro del amplio y vasto alcance de la narrativa bíblica hay una constante batalla entre el bien y el mal. Esta es la idea. Y en las Escrituras nos encontramos con lo que es evidente para nuestros sentidos, si prestamos atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Verdad que has notado todo el dolor y el sufrimiento que existen en nuestro mundo? El erudito y experto en la Biblia, Gregory Boyd, hace esta observación realmente simple. Nuestro mundo parece una zona de guerra porque es una zona de guerra. En otras palabras, nuestro mundo es exactamente lo que parece. Resulta innegable el hecho de que en el mundo existe algo que denominamos justamente maldad, que está en guerra con el bien y que no es meramente un proceso natural. Dicho sin rodeos, el mal está claramente presente en el mundo, no es un mero proceso natural. Nuestro mundo parece una zona de guerra porque es una zona de guerra. C.S. Lewis lo expresó de esta manera: no hay terreno neutral en el universo. Cada centímetro cuadrado, cada fracción de segundo es reclamado por Dios y contrarreclamado por Satanás. Esto nos incluye a ti y a mí, a nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestras naciones y nuestro mundo entero. Nos encontramos en un planeta, en un mundo, bajo constante asedio. Experimentamos las profundas y significativas secuelas de la caída de la humanidad y del cambio de liderazgo del dominio y gobierno humano que Dios había diseñado al principio. Cuando la tierra iba a ser gobernada para crecer en belleza, cuando todo lo que habría sería amor, bondad y belleza, nosotros experimentamos en nuestra propia piel el hecho de estar en una zona de guerra. Nuestro mundo es, sin duda, un campo de batalla. Tú y yo nacimos en este campo de batalla. El Antiguo Testamento simplemente nos cuenta la historia de cómo Dios establece a Israel como el linaje del pacto a través del cual nacerá el Hijo prometido. Ese es el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento se puede resumir así: voy a enviar un Salvador. Se llaman las profecías mesiánicas de la Biblia. De hecho, lo que el Antiguo Testamento dice constantemente es: voy a enviar un Salvador al mundo. Y el Nuevo Testamento es la historia de cómo Jesús es el Hijo prometido que los profetas habían anunciado desde antaño. Si realmente quieres saber de qué trata toda la Biblia, en su esencia se resume así. Todo el Antiguo Testamento es Dios diciendo: te amo y nunca dejaré de hacerlo. Y todo el Nuevo Testamento es Dios diciendo: y ahora estoy aquí en carne y hueso para demostrarte que te amo y para salvarte a costa de mi propia vida.
Todo el Antiguo Testamento es una promesa hecha. Todo el Nuevo Testamento es esa promesa cumplida. Todo el Antiguo Testamento es Dios es amor, manifestado en forma de profecías y promesas. Todo el Nuevo Testamento es Dios es amor probado y demostrado en carne y hueso en la persona de Jesucristo. Si hay algo en lo que verdaderamente merece la pena creer, es que Dios es amor, en el sentido más hermoso que podemos imaginar. Y Jesús es la prueba fehaciente de que Dios es amor, así que todo tiene que ver con este niño que está por venir. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, después de la promesa de Génesis 3:15, voy a enviar al mundo un Salvador, un príncipe guerrero que aplastará la cabeza de la serpiente bajo su talón y que será herido en el proceso. Así que no nos sorprende lo que ocurre en la historia al llegar al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 3. Fíjense, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, era la voz de Dios en el bautismo de Jesús, tú eres mi Hijo amado. ¿Qué es lo que dice la promesa de Génesis 3:15? A través del linaje, de la descendencia de Israel, les voy a enviar. El Salvador vendrá al mundo y ahora está aquí. Esto se narra en Lucas capítulo 3, versículo 22. Cuando llegamos al versículo 38 del capítulo 3, tenemos las genealogías, que si alguna vez lo necesitas, te ayudarán a dormirte. Solo lee las genealogías, pero en realidad tienen un propósito, porque de nuevo, toda la Biblia trata sobre bebés, y en particular sobre un bebé que está por venir. Así que tienes esta larga genealogía en la que todos son hijos de alguien más hasta que llegas finalmente al hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán era en efecto hijo de Dios en el sentido más primordial. En realidad no tenía ni padre ni madre terrenales. Fue creado por Dios como el primer prototipo, el primer ser humano en existir. Y entonces se les dio el mandato, el privilegio y el honor de ser fructíferos y multiplicarse. Adán era el hijo de Dios y ahora cuando Jesús viene al mundo, Él es el hijo de Dios en lugar de Adán. Jesús, según el Nuevo Testamento, es el último Adán, el Adán escatológico, el nuevo representante de la raza humana. Básicamente tenemos ante nosotros dos maneras diferentes de ser un ser humano. La antigua manera del primer Adán y la nueva manera del segundo o último Adán. El camino del engaño, del pecado y de la vergüenza, y el camino de la verdad, de la justicia y de la inocencia. Jesús está inaugurando una nueva humanidad. Y así cuando llegamos al capítulo 4, no nos sorprende que el diablo, después de su bautismo, después del cual se designa a Jesús como Hijo de Dios, el segundo Adán, el diablo lo lleva entonces a un monte alto desde el que le muestra todos los reinos del mundo. Imagínalo. El diablo le dice, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Hagamos una pausa, por favor. ¿Quién fue que le dio el poder? Ciertamente no fue Dios. Dios había dado a Adán y Eva el dominio sobre la tierra. Y cuando el diablo dice aquí, me ha sido entregado, quiere decir el poder, la autoridad y el dominio fueron transferidos de Adán y Eva a mí. Cuando pecaron, cuando participaron de forma activa de los principios fundamentales por los cuales yo opero en este mundo, cuando recibieron en sus mentes y corazones el principio del egoísmo en contraposición al principio del amor de Dios, comenzaron a ser gobernados por un conjunto diferente de principios. Entregaron el control del mundo a Satanás. Por eso dice él, el mundo me fue dado y puedo darlo a quien yo quiera. Si tan solo te inclinas ante mí, te daré autoridad sobre todos los reinos del mundo. Puedes convertirte en el segundo al mando. En su mente, Jesús sabe con total certeza lo que el diablo parece no entender. Jesús está pensando algo como, no gracias porque estoy precisamente a punto de aplastarte bajo mi talón. Estoy a punto de recuperar el mundo y devolverlo al dominio humano. Y le prometo a la humanidad que
los mansos heredarán la tierra. De forma gradual, el mundo está volviendo a estar bajo el dominio y control humano, deshaciéndose del control satánico. Jesús vino para recuperar el mundo de las manos de Satanás y así restablecer el dominio humano. Este concepto es vital. Dios no nos dice a los humanos, se han equivocado, así que ahora voy a tomar el control. Muchas veces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué Dios no termina con todo en un abrir y cerrar de ojos? ¿Por qué no interviene y controla todo lo que pasa en el mundo para que nunca suceda nada malo? Porque Dios sigue operando bajo el principio del amor, ese amor que de manera generosa otorga libertad. Así que Dios no se dedica a poner el mundo bajo su dominio, sino a enviar a través del linaje humano a una persona que vencería al diablo desde la naturaleza humana. Y recuperaría el mundo para devolverle el control y dominio al ser humano, para volver a ser gobernado y administrado por Dios. Entonces Jesús, en el Evangelio de Lucas, que es de donde estamos leyendo en este momento, después de rechazar la oferta de Satanás de entregarle el mundo bajo sus condiciones, Jesús cuenta una pequeña parábola. Él dice, cuando un hombre fuerte, completamente armado, guarda con esmero su propio palacio, sus bienes están a buen recaudo. Se refiere claramente a Satanás aquí, quien ha tomado el dominio del mundo y reparte ahora el botín. Mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, este sería Jesús. Cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús les está diciendo a sus discípulos aquí, yo soy el Hijo prometido de Génesis 3:15. Estoy aquí para recuperar el mundo del control demoníaco y voy a vencer los poderes de la oscuridad y luego voy a repartirles el botín del mundo a mis seguidores. Voy a devolver el mundo a los seres humanos. Juan articula en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 lo que Jesús pretende. Y lo dice en el lenguaje más sencillo posible, de la siguiente manera. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Para destruir por completo las obras del diablo. Todo lo egoísta, todo lo feo, todo el odio, todo lo que va en contra del florecimiento humano y de la bondad. Jesús vino al mundo para destruir las obras del diablo. Vino para destruir todo lo que va en contra del florecimiento de la raza humana. Y esa victoria en realidad alcanzó su apogeo, su clímax, en la cruz del Calvario. En el Calvario fuimos testigos de la batalla decisiva entre Cristo y Satanás. ¿Qué es lo que sucede en la cruz? Cuando Jesús muere en el Calvario, somos testigos de algo extraordinario. Él mismo describió lo que iba a suceder al morir en la cruz. Ahora, cuando muera en la cruz, ahora es el juicio de este sistema mundial y de cómo se hacen las cosas. Todo el orden mundial se pesará en la balanza y será declarado culpable por este acto de sacrificio y amor abnegado. Estoy a punto de hacer algo verdaderamente significativo que va a dejar en ridículo y a destruir todo vestigio de egoísmo. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, aquel que había tomado el control del mundo por medio del engaño y la coerción. Ahora el príncipe del mundo será echado fuera. Al morir en la cruz y ser levantado, atraeré a todos. Observa la palabra atraeré, no manipularé ni coaccionaré. Cuando muera en la cruz, cuando sea levantado, voy a atraer a todos. Voy a poner absolutamente todo en acción. Una fuerza, un poder, una fortaleza aún más poderosa que cualquier otra fuerza, poder y fortaleza existentes. Voy a hacer algo que sin duda va a poner en marcha un principio que es mucho más poderoso que la mera manipulación, más poderoso que la coerción. Voy a hacer algo que es tan extraordinariamente bello, verdadero, real, bueno y hermoso,
que todos los que lo vean, lo entiendan y lo crean, se sentirán atraídos hacia mí voluntariamente de corazón. No porque tengan que hacerlo, sino porque desean hacerlo. En El deseado de todas las gentes, de Ellen White, quizás lo conoces. Si no es así, es un libro genial. Deberías conseguir un ejemplar y leerlo. Esta cita de El deseado de todas las gentes nos relata lo ocurrido en el Calvario. En la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente. Allí fue hecha su manifestación culminante. Eso es precisamente lo que está sucediendo en el Calvario. El amor y el egoísmo se enfrentan en un combate mortal y el amor gana la victoria. Mientras Jesús pende entre el cielo y la tierra, la gente que rodea la cruz dice 3 veces, observa con atención. Dicen, ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. Que se salve a sí mismo. En Lucas capítulo 23, versículo 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En el versículo 39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dicen los 2 ladrones, o el que habla. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres, entonces sálvate, sálvate, sálvate. Ese es el estribillo. El diablo lo está empujando y manipulando a través de la tortura, de la burla, de la vergüenza. El diablo, con astucia, lo empuja al límite con la ferviente esperanza de que, por un breve nanosegundo, Jesús ceda al impulso egoísta, al principio fundamental del egoísmo. Y entonces Satanás habrá ganado el gran conflicto y habrá probado que su mentira original es cierta, que Dios no es bueno, que Dios no nos ama, que Dios es un controlador en lugar de ser un Dios amante. Cuando Jesús se niega a salvarse a sí mismo, resulta irónico, pero esta es precisamente la victoria sobre el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo lo expresa así en Colosenses 2, versículo 15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales de las tinieblas. Él, es decir, Jesús, los desarmó y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús murió con el amor de Dios completamente intacto, sin ceder ni un solo segundo al impulso de salvarse a sí mismo a expensas de los demás. La gran y profunda controversia entre el bien y el mal se ganó en principio en la cruz. Ahora, esa gran controversia, ese gran conflicto que se ganó de forma efectiva en Jesús, es lo que nosotros llamamos la proclamación del Evangelio, invitando a otros a recibir también la victoria que Jesús ha ganado por nosotros en nuestro nombre. La cruz, de hecho, fue el golpe mortal asestado contra el reino de Satanás. Cuando reflexionamos sobre el Calvario, vemos una belleza y un amor sin precedentes. Todo se trata de este único bebé que iba a nacer para cambiarlo y transformarlo todo. Él realmente lo ha cambiado absolutamente todo para mí. Honestamente, no sé si lo ha cambiado todo para ti también. Te invitamos a que permitas que Jesús lo cambie y lo transforme todo en tu vida. A nivel práctico, esto significa que recibas a Jesús no simplemente como una figura religiosa. Recibir a Jesús es lo mismo que decir, recibo el amor como el principio más elevado y deseado de mi ser y de mi existencia, y elijo adorar y entregar mi corazón a aquel que encarna ese amor perfecto. Es permitir que su amor profundo dé forma a mi vida, en todos los niveles, en todas mis relaciones y en todas mis interacciones. Y tropezaremos y caeremos en el camino y seguiremos levantándonos y diciendo, pero yo quiero amar exactamente como y de la misma manera que ama Jesús. Estamos aquí, siguiendo esta serie increíble, para encontrar ese amor con una claridad sin precedentes, con esperanza, ya que la Escritura es nuestra guía. Y estás invitado, estás invitada a seguir toda la serie.
El próximo día seguiremos con la segunda parte. Todos tienen acceso al horario y saben lo que estamos haciendo. Nos embarcamos en esta serie y queremos que participes con nosotros. Va a ser realmente divertido. No solo en el sentido físico, ni en el meramente intelectual, sino en el sentido de enamorarse de la persona más hermosa de todo el universo. Gracias por estar aquí. Así terminamos la primera parte de nuestra serie increíble.